Déjenme dirigirlos por favor a Segunda de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 17. Pastor, ¿dónde encuentro Segunda de Timoteo después de Primera de Timoteo? Antes de Tito. Ahí lo va encontrando. Vamos a leer la palabra del Rey Jesús. Y la sala se pone de pie cuando el Rey entra. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies para la lectura de la palabra. ¿Cómo nos gusta hacerlo en este lugar? Voy a leer del 14 al 16 y a una sola voz, como un solo cuerpo, leeremos el versículo 17. Yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Tú, sin embargo, persisten en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Juntos. Para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Señor, hoy nos encontramos delante de un texto relacionado a tu palabra. Este texto nos instruye de dónde proviene tu palabra y proviene de ti mismo, Señor. Este texto nos dice con qué propósito tú lo has dado, Señor. Este texto, Señor, que es tan conocido, incluso está memorizado por algunos de nosotros, debería esta mañana sorprendernos, alentarnos, confrontarnos, animarnos, Dios. Pero todo eso es el resultado no únicamente del texto, sino de tu Espíritu Santo aplicando el texto. Cuando oramos, queremos decirte a ti, amado Espíritu Señor, amado Dios, que tu Espíritu nos dé la comprensión y la aplicación de esta palabra. Te rogamos, Dios, que en tu gracia no tengas en cuenta las debilidades del predicador, las debilidades de la audiencia, sino, Señor, que sobre todas las cosas tú te glorifiques en el entendimiento de este sermón. Bendícenos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Pueden sentarse, querida iglesia. Este texto, o este sermón, perdón, lleva por título esa frase del versículo 15, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Les mencionaba el domingo pasado que se hace algo... Un momento, por favor. Me siento como apretado, por eso siempre lo ruedo. Les decía, es habitual que en esta época del año calendario, a finalizar diciembre, empezando enero, paremos la secuencia de las enseñanzas que tenemos habitualmente. Muchos de ustedes saben que estamos compartiendo el Evangelio de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y por unos domingos más no volveremos ahí, pronto volveremos ahí, pero por unos domingos más no. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un salmo. Si usted lo pudo escuchar, si pudo estar con nosotros, si lo pudo ver por internet, y veíamos cómo David hacía una petición, protégeme, presérvame. Vimos cómo otros dioses a su alrededor producen en otras personas todo lo contrario de lo que el verdadero Dios producía en el corazón de David. Pero él sabía que su corazón pudiera inclinarse en pos de esos otros dioses. Por eso presenta esta petición. Sabe que Dios produce un deleite superior, una plenitud de placer, mencionaba el texto. Y él decía, te tendré a mi derecha, te tendré aquí cerca, caminaré tan cercano de ti. La conclusión del sermón y la aplicación es, pon a Jesús tan cerca de ti para que puedas caminar durante este año que se acercaba. Ahora,
cuando he querido dirigirlos a las Sagradas Escrituras, he querido dirigirlos donde Jesús es revelado. El propósito de este sermón es animarles a que podamos ver en las Escrituras la prioridad que nuestra alma necesita, seas creyente o no, para vivir en esta vida. Tu alma necesita de Cristo y Cristo es revelado en este libro, en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos decir acerca de este libro? Que es el libro más vendido de todos los tiempos. Yo no sé si usted sabe eso. Que fue escrito en su totalidad a lo largo de miles de años y que varios docenas de escritores diferentes participaron en la elaboración de este libro. La Biblia es una pieza de literatura histórica, atemporal y notable, dice un autor. Ahora, pero ¿es eso todo lo que la Biblia es? ¿Sencillamente un libro clásico, histórico, atemporal y notable? ¿Cuál es la diferencia entre esta literatura y cualquier otro texto literario que pudiéramos tomar y meditar y considerar? La pregunta también sería, ¿por qué deberíamos tomarla en serio? Y cuando digo en serio me refiero, ¿por qué deberíamos hacer de ella una prioridad? Les decía que dentro del propósito del sermón se halla de que podamos caminar tan cerca como nos sea posible en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué deberíamos hacer esto tan relevante? Piense usted, ¿qué es relevante para su vida en el día a día? Yo creo que lo que apuntaríamos, y espero que así sea, es como la higiene personal. Para usted es relevante no venir a un lugar o salir de su casa, incluso permanecer en su casa con los hábitos de higiene que cualquier ser humano debería practicar. Dientes, bañarse y ese tipo de cosas que es normal. No, el agua no es para las matas, como piensan algunos. La higiene está dentro de lo habitual. Pero de esa misma manera, las escrituras es algo habitual, normal en usted. ¿Por qué ellas deberían ser una prioridad? En este capítulo, en esta carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo, el apóstol, le está dando una instrucción a Timoteo, su joven discípulo que se encontraba ya involucrado en el ministerio pastoral. Y Timoteo era pastor en una época o en un tiempo en el que el paganismo ataca a la iglesia desde afuera. Y al mismo tiempo la confusión la asaltaba desde adentro. Ese era el momento cuando Pablo le está dando esta instrucción a Timoteo. Esa instrucción que tiene que ver con precisamente continúa enseñando las escrituras por lo que las escrituras es. Permanece en ellas. Incluso todavía no le está diciendo que las enseñe, le está diciendo permanece en ellas. Versículo 14 hace mención de eso. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales tú mismo te has convencido. Es como si a usted, que está convencido de que este libro es la palabra de Dios, alguien le preguntara, ¿por qué les gusta pasar tanto tiempo con este libro? Incluso, si usted trae un invitado aquí a la iglesia, ¿por qué? He percibido que en mi experiencia, en la vez que tú me invitaste a tu congregación, lo que más me gustó fue el tiempo de compañerismo que me estás diciendo que lo están implementando solamente en el mes de diciembre. ¿Por qué ese tiempo de compañerismo no deberían extenderlo entre 2 y 3 horas? ¿O por qué no hacerlo durante todo el resto del año? ¿Por qué si la gente tiene que irse a sus hogares cerca del mediodía, no reducen el tiempo de la predicación? Me has dicho que además de predicar la Biblia, que entiendo que la iglesia se reúne a escuchar la predicación, también tienen un tiempo de escuela dominical donde entiendo enseñan también la Biblia. ¿Por qué Biblia cuando cantan? ¿Por qué Biblia cuando oran? ¿Por qué incluso para ofrendar toman una aplicación de un versículo bíblico? ¿Por qué las oraciones parece que estuvieran como leyendo la Biblia? Incluso entre cántico y cántico están trayendo alguna reflexión de las Escrituras. ¿Por qué Biblia, Biblia y Biblia? ¿Qué responderías a eso? ¿Por qué hacen eso? La respuesta a esa pregunta espero que puedas encontrarla al final del sermón.
déjame decirte, en relación a lo que vas a escuchar durante este sermón, durante esta enseñanza, que no me disculparé en el sentido de que no vas a escuchar una profundidad en los versículos que leíste. Quiero decir, a diferencia de otros sermones que escudriñamos lo que está a mi capacidad, lo máximo posible la información del texto, quisiera traer más bien una reflexión o enseñanza para aquellas mentes, si pudiera ponerlo en una edad de 12 años para abajo, y no para mentes tan doctas o intelectuales o que tengan un gran conocimiento vasto sobre, no va a ser una enseñanza como una clase de seminario de la doctrina de las Escrituras. Básicamente tengo como objetivo que aún las mentes más frágiles o aquellas mentes que están empezando a caminar con el Señor, sobre todo esas, puedan comprender esta enseñanza. Y aquellos que tienen un mayor conocimiento, que seguramente van a escuchar cosas que ya conocen hace mucho tiempo atrás, puedan usar esta información para esas personas y tener conversaciones significativas con estas personas. En medio de nosotros hay personas que llevan más años en la fe que incluso yo años de vida, pero también hay otros que llevan pocas semanas escuchando estas verdades. Entonces, teniendo en mente a este público es a quien deseo dirigirme. ¿Cómo? Con 3 preguntas, que las respuestas las encontramos en el texto. Por eso les decía que no vamos a ir tan versículo a versículo, un sermón temático expositivo, si usted lo quiere categorizar, pero con el objetivo de responder 3 preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Y para qué fue escrita? Esas son las preguntas. ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, una respuesta fácil y sencilla que usted pueda recordar. La Biblia es una biblioteca. No me refiero a un stand, me refiero a lo que los stand tienen. Una biblioteca, es una colección de libros. Pero pastor, yo veo un solo libro, incluso tengo uno solo en mis manos. Sí, es un solo libro, pero ese libro tiene otros 76 libros. Y si usted toma un libro de estos, podrá encontrar una división principal, que básicamente son en 2 partes, y se encuentra desproporcionada. La cantidad de libros de la primera parte es mayor a la cantidad de libros de la segunda, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Seguramente en el índice del libro que usted tiene, de la Biblia, al llamarse Antiguo Testamento, encontrará libros que empiezan en Génesis y termina en Malaquías. Y si usted mira la segunda parte, lo que llamamos el Nuevo Testamento, empieza desde Mateo y culmina en Apocalipsis. Esa primera parte, el Antiguo Testamento, está formado por los libros de los profetas, de la ley y de los salmos. Y cuando Pablo, escribiendo a los romanos, hablaba de la ventaja de tener esa herencia judía, esa familiaridad o esa descendencia que provenía de esta raza, de esta nación, él decía, la ventaja simplemente es que se les ha confiado las mismas palabras de Dios, dice Romanos 3. A esta nación se le dio la bendición de proveer la palabra de Dios y ser usados para escribir esa palabra. Y cuando él está hablando de esas palabras de Dios, está haciendo referencia a las escrituras que les mencioné como el Antiguo Testamento. Incluso en esta carta que conforma al Nuevo Testamento, todavía no ha sido culminado todos los escritos del Nuevo Testamento, me refiero a la de segunda de Timoteo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿cuáles son esas? ¿Lo que llamamos Nuevo Testamento? No, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en ese momento histórico que Pablo le escribe a Timoteo, apenas se estaba redactando y escribiendo. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan. Luego tenemos ¿qué libro? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro acerca de la historia de la iglesia primitiva. Tenemos las cartas, que fueron documentos escritos por distintos individuos a distintos grupos o congregaciones del pueblo de Dios. Por último tenemos el libro de Apocalipsis también, que es una revelación que se le da al apóstol Juan de un reino que todavía no se ha experimentado. Eso básicamente es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es la Biblia, una biblioteca, es un compendio
Pero no es solamente eso. Al mismo tiempo es un libro como ningún otro libro. Es cierto que se destaca por ser el libro más vendido y más publicado en la historia de la humanidad. Ese siempre ha sido un récord que ningún otro libro se le acerca ni le hace sombra a la cantidad de impresiones que la Biblia se han hecho. Pero no es eso lo que lo hace única. Es un libro que se pudiera leer incluso de atrás hacia adelante. Porque usted empieza a leer las Escrituras y en la trama empiezan a surgir muchos interrogantes. Porque usted empieza a darse cuenta que hay un Dios que se revela, que crea todas las cosas, que hace al ser humano, los dispone a una relación con Él y luego esa relación es distorsionada por la desobediencia del hombre. Y para encontrar la conclusión de cómo esa desobediencia es subsanada, tiene que leerla toda. Incluso al final usted se da cuenta, porque usted empieza a leer progresivamente y encuentra, oye, Dios siempre quiere tener relación con el hombre y el hombre intenta caminar con Dios pero termina dándole la espalda. ¿Hay algún momento donde el hombre no desobedezca más? Y usted encuentra eso en Apocalipsis. Por eso les decía que usted puede leer este libro incluso de atrás hacia adelante y encontrará quizás una manera más fácil de comprender toda la historia. En definitiva, es un libro como ningún otro libro. ¿Por qué? Porque es un libro que revela a la persona más grandiosa que ha existido en la historia de la humanidad, que es la persona de Jesús. A veces estamos leyendo, si te ha pasado, ciertos textos y tú dices, no sé de qué me están hablando, particularmente en la literatura del Antiguo Testamento. Y sobre todo en esos textos que tienen que ver con listados o mayor aún con los rituales establecidos para la adoración a Dios. Me refiero a esos textos como el libro de Levíticos, ese tipo de fiestas. Y uno dice, entiendo que Dios le dio todo este tipo de cosas para que lo hiciera, pero me pierdo de vista. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ahí pareciera únicamente que estuviera leyendo una historia de otra nación. Pero como les decía, este libro es como ninguno otro porque este libro revela a la persona más grandiosa que es Jesús. Un ejemplo de eso es, hablando de esos textos de Levíticos, es que el propósito de ese tipo de textos, de enseñanzas, ordenanzas establecidas por Dios, era caracterizar a Israel como una nación distinta, santa. Dios quería mostrar su santidad al resto del mundo por medio de la relación que Él establecería con Israel y la manera en que ellos se relacionarían con Dios mostraría esa santidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, deja ver que Él es santo como ningún otro ser. Que no ha existido un ser más santo, una persona más santa que la persona de Jesús. Entonces, cuando te pierdas en la Biblia, mira siempre a Jesús. Intenta conectarlo con Cristo y puedas comprender la palabra que estás leyendo. Poco a poco, a medida que veas a Jesús, puedas irla comprendiendo. Hay una manera memotécnica o quizás práctica, sería la mejor palabra, que el pastor Alistair Beck dice de cómo puedes entender el libro que estás leyendo. Él dice, en el Antiguo Testamento se predice a Jesús, en los Evangelios se revela, en el libro de los Hechos se predica a Jesús, en las epístolas se explica y en el libro de Apocalipsis se espera su llegada. Eso es una manera muy práctica de poder saber cómo poder ver a Jesús. En el Antiguo Testamento se predice, se anuncia a Jesús. Los evangelios lo revelan. El libro de los Hechos se predica, en las epístolas se explica y en el libro de Apocalipsis se espera su llegada. Eso es la Biblia. Nuestra segunda pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Recuerda mi introducción. Mi objetivo principal va a que esto pueda ser entendido por todos por la aplicación final que les quiero transmitir. No quiero que te desanimes, ni mucho menos pienses, wow, eso ya lo sabía. No es el propósito. Llega hasta el final en tu concentración. La segunda pregunta es, ¿quién escribió la Biblia? La primera, ¿cuál fue? ¿Qué es? La segunda, ¿quién lo escribió?
Y la respuesta a eso es, ¿quién escribió la Biblia? ¿Te has preguntado eso? Me parece interesante porque lo que les mencioné ahorita de lo que es la Biblia es algo, llamaríamos básico, pero cuando tú le preguntas a alguien qué es la Biblia, la gente puede empezar sí, la Biblia es, y se queda ahí y no te da una respuesta. Y cuando tú le preguntas quién escribió la Biblia, ¿cómo le enseñas tú a alguien quién escribió la Biblia? ¿Dios? ¿El hombre? ¿Ves? Es algo sencillo, pero a veces nos enredamos en medio de lo sencillo. ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es una doble autoría. Sí, por un lado Dios la escribió y por otro lado los hombres la escribieron. O si prefieres, Dios la habló y el hombre escribió. Segundo Timoteo, capítulo 3, que leíamos esta mañana, el versículo 16 dice, toda escritura, y es la misma palabra de Sagradas Escrituras, es inspirada por Dios. Toda, completamente ella. La palabra que el apóstol Pablo usa allí es única. Me refiero a la palabra inspirado. Pero está transmitiendo una idea familiar. La idea del aliento de Dios. Un aliento que expresa el poder y la autoridad de Dios. Esta palabra la encontramos no solamente en relación con las Escrituras, sino también en relación con la obra de su creación. Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, ese versículo es un paralelismo, es decir, la misma verdad repetida dos veces, que es un recurso que se utilizaba en la literatura hebrea y también lo utilizamos nosotros, transmitir la misma información como con sinónimos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Jehová y el aliento de su boca es la misma idea que el escritor hebreo está transmitiendo. Hablar de la palabra de Jehová y del aliento de su boca es la misma idea. Y esa noción es la que Pablo le quiere transmitir aquí a Timoteo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Dios exhaló las Escrituras. No de una manera extraña, sino más bien de una manera natural y práctica. De la misma manera como yo estoy hablando y de la misma manera que usted habla cualquiera de sus días. A veces lo que complica la definición de quién escribió las Escrituras es la interpretación de lo que quiero decir con esto. Piense en eso. Yo sé que decir que esta es la palabra de Dios no es nuevo para usted. Pero ¿cómo transmitimos esta idea? ¿Cómo la damos a conocer? Porque cuando usted le dice a alguien, Dios inspiró las Escrituras, posiblemente lo que la otra persona está entendiendo y lo que usted mismo puede llegar a entender es como si Dios estuviera haciendo un dictado. ¿Ha pensado en las Escrituras de esa manera? Como si Dios le estuviera haciéndole un dictado a los autores humanos. Y no es de esa manera que Dios inspiró o expiró, que el aliento de Dios hizo que este texto fuera escrito. Lo que este texto nos quiere decir es que por lo cual Dios habló, también los hombres hablaron. De eso tiene relación. Que la información que aquí está se basa en lo que Dios ha dado. ¿Qué garantiza eso? Garantiza que el contenido que usted y yo tenemos aquí no haya sido distorsionado por la mente humana. Dios es infalible, Dios no se equivoca, el humano sí. Pero la intervención de Dios en la redacción de esta palabra garantiza que esta palabra no contenga errores. Dios no violó la personalidad de los autores. ¿Qué quiero decir eso? Usted sabe que no todos somos iguales. Incluso en la manera que usted lee, desde la sátira hasta escritos un poco más ortodoxos, usted entiende que la personalidad está involucrada en la manera que usted percibe lo que lee. No es lo mismo cuando usted lee al apóstol Juan que cuando puede leer al apóstol Pedro o cuando lee al apóstol Pablo.
Y lo mismo del Antiguo Testamento. Con eso quiero decir, y me refiero a que Dios no dejó a un lado de las personalidades de las personas que escribieron estos textos. Los hombres hablaron, escribieron, utilizando sus facultades libremente, sin distorsionar el mensaje. Es importante que comprendas estos dos puntos. Dios usa la personalidad humana sin violarla, pero al mismo tiempo guarda a los hombres del error. Y los hombres usaron sus propias facultades humanas y escribieron cosas sin distorsionar el mensaje original. Aquí no fue el juego del teléfono roto, que todos conocemos ese juego, ¿no? Que el que trae un mensaje al inicio, cuando llega al final, se perdió el sentido de eso. Mira cómo el apóstol Pedro comprende esta verdad acerca de la inspiración de las Escrituras, acerca de la redacción de ella. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que utiliza el apóstol Pedro aquí, la palabra griega que usada aquí, es interesante. Básicamente quiere decir como ser impulsado. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. ¿Cómo así impulsados? ¿Qué quiere decir eso? Esa misma palabra aparece en Hechos capítulo 27, que es la historia del apóstol Pablo cuando le pasa lo del naufragio. Ustedes han visto esa historia, recuerdan, ¿no? Ahí, en el capítulo 27 de Hechos, donde se relata esa tormenta, ese naufragio, todo lo que ahí sucede, el versículo 15 de Hechos 27 y el versículo 17 de Hechos 27, se nos dice que el barco fue impulsado por la influencia del viento. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro. Es una imagen, es una metáfora que el apóstol Pedro está utilizando para hablar del impulso que el Espíritu Santo dio a los hombres para la redacción de su escritura. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que las escrituras no se originaron en la voluntad humana. No fue de que los profetas, no fue de que los apóstoles un día se levantaron, se sirvieron un café. Saben que estoy dando una alegoría porque los cafés en ese entonces tristemente ellos no lo degustaban. Y en medio del café que se tomaran, en medio de un bolígrafo y unas hojas que tenían, oh, wow, quiero hablar unas cosas que sean relevantes para la humanidad. No, es a eso lo que el apóstol Pablo hace referencia, el apóstol Pedro hace referencia. El origen de las escrituras no procede de la voluntad humana. Nadie se levantó y dijo un día, escribiré la Biblia. No sucedió así, no. Cada uno de ellos, cada uno de los autores humanos fueron impulsados, fueron movidos por el Espíritu de Dios. El proceso no fue algo mecánico, no fue un asunto como los procesadores de texto. Ustedes, es que yo estoy en una de intermedia entre la juventud y también compagino con los de más edad. Porque lo que iba a decir es que ustedes recuerdan ese ruido de las máquinas de escribir que llegaba hasta la esquina y se rodaba. Yo sé que todos no me entienden, esto es una población mixta tirando hacia la juventud. Pero como les digo, yo quedo bien en ambas generaciones. La redacción de las escrituras no fue de esa manera. No era alguien dando un dictado. Y surgió ahí Isaías capítulo 1, Timoteo capítulo 2, y así sucesivamente. Los individuos que escribieron lo hicieron conforme a sus propias personalidades, sus propios estilos y sus propias circunstancias. Pero lo hicieron impulsados por el Espíritu de Dios, como los barcos son impulsados por el viento. Hasta ahí espero que vayas claro quién escribió las escrituras, una doble autoría. Ahora, el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiero que notes de eso? Que el sujeto, me refiero al sujeto en relación a la oración, de la inspiración no es el autor humano. No está diciendo todo humano fue inspirado por Dios. Está diciendo toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que la idea que tenemos acerca de esto es como si Dios hubiese dado un dictado. Pero cuando pensamos en la inspiración, una palabra que la relacionamos como con las actividades artísticas,
como un poeta que se inspira, como un compositor que compone, valga la redundancia, o como un pintor, como un maestro botero, se inspiró e hizo esto. No, esa no es la imagen que se transmite cuando dice que toda escritura es inspirada. No fue que el autor fue inspirado, fue movido en el sentido propio. La inspiración no es la del autor, sino de la escritura misma. Lo que el texto quiere decir es que Dios la exhaló, como si fuera el aliento de Dios, como leíamos en el Salmo anterior. Por lo cual, nuevamente, ratifico las escrituras por medio de su inspiración divina, quiere decir que no están sujetas a cómo tú te sientas con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas son la palabra de Dios independientemente como tú la percibas y como las demás personas la perciban y como la sociedad la perciba. Cuando este texto dice que es inspirado por Dios, nos quiere decir que no es un asunto subjetivo. Oh, wow, ¿sabes? Abrí este libro que me regalaron, que tú me recomendaste y sentí como eso habló a mi corazón. Realmente es esto de la palabra de Dios. Pero cuando el libro denota cierta ordenanza en mi vida, yo creo que eso era como algo cultural del pasado. No. Cuando la Biblia habla que toda la escritura es inspirado por Dios, quiere decir que toda ella es la palabra de Dios, independientemente como tú la percibas, como tú te sientas, como ella es. Realmente yo creo que este libro no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a ella y no entiendo nada. O sea, yo voy triste y me sigo sintiendo triste. No, ella es inspirado por Dios independientemente como tú la percibas o como tú te sientas con ella. Déjame decirte que los profetas y los apóstoles escribieron la palabra al pueblo de Dios. Y la fiabilidad de lo que escribieron reside precisamente en el hecho que detrás de ellos está la obra del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que la iglesia no tiene el derecho a reescribir lo que Dios ya ha escrito. El llamado que la iglesia se le hace es a enseñar fielmente lo que Dios ya escribió. ¿Han notado cómo a lo largo del tiempo muchas personas quieren reescribir lo que la Biblia ya dice? Y aplican a su diario vivir conforme a sus propias percepciones. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día pueden llamarse iglesia, que la misma palabra quiere decir como asamblea reunida, a grupos de personas que no se reúnen? Porque llaman que la virtualidad es una reunión. ¿Por qué? Están redefiniendo, reescribiendo lo que las escrituras dicen. A la iglesia no se le ha dado el derecho de reescribir lo que Dios ya ha escrito. Déjeme leerle lo que el comentarista J.C. Ryle dice acerca de la Biblia. Cuando lees la Biblia, no estás leyendo las composiciones autodidactas de pobres hombres imperfectos como tú, sino las palabras del Dios eterno. Cuando la escuchas, no estás escuchando las opiniones erradas de mortales de vida efímera, sino la mente inmutable del Rey de Reyes. Los hombres que fueron empleados para redactar la Biblia no hablaron por sí mismos, hablaron llevados por el Espíritu Santo. Todos los demás libros del mundo, por buenos y útiles que sean, a su manera, son más o menos defectuosos. Cuanto más los mira, más ve sus defectos e imperfecciones. Solo la Biblia es absolutamente perfecta, de principio a fin. Es la palabra de Dios. De principio a fin es la palabra de Dios. Yo recuerdo que la persona que por la gracia de Dios me evangelizó, la mayor oposición que encontró en mí no fue acerca de que la existencia o no de Dios. La mayor oposición que encontró en mí fue refutarle acerca de la Biblia. Porque ella me citaba la Biblia cuando me evangelizaba y mi argumento es, esto es un libro humano, escrito por hombres y pecadores hasta peores que yo. Y esa es la realidad, pero la realidad es que es un libro humano inspirado divinamente. Y la información que ella contiene es real porque el autor es real y porque Él, nuestro Dios, nuestro verdadero Dios, también es autor de este libro. Por lo cual, si tú deseas escuchar la voz de Dios a tu Biblia, si tú deseas escuchar la voz de Dios a tus oídos, a tu mente y a tu corazón, ¿dónde deberías buscarla? En la Biblia, en la palabra de Dios.
O yo quiero ir a ti para que tú me enseñes las palabras de Dios. Ok, vamos a leerla juntos. Ustedes ya conocen esa famosa frase, ¿no? ¿Quieres oír la voz audible de Dios? Lee la Biblia audiblemente. La forma más segura de escuchar a Dios es leer. ¿Leer qué es su palabra? Y por supuesto, tengamos cuidado de cómo vamos a escuchar a Dios. Hay muchas ideas místicas de cómo Dios nos habla. La forma segura de leer, de escuchar a Dios, es por medio de su palabra, su bendita palabra. Y eso nos da paso para nuestro tercer punto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Para qué sirve? Mencionábamos al inicio, ¿por qué alguien debería tomar en serio? Cuando nos preguntan, ¿por qué toman tan en serio las Escrituras? ¿Por qué se reúnen a hablar de las Escrituras, a cantarla, a orar, a enseñarla una y otra vez? ¿Por qué la toman tan en serio? ¿O por qué intentan tomarla en serio? Bueno, los textos que leímos, los versículos que leímos nos mencionan dos razones. En el versículo 15 nos dice que es a través de las Sagradas Escrituras que se nos da sabiduría, la cual nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Un hombre o una mujer es hecho sabio, ¿para qué? Para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y la segunda razón que podemos ver para qué sirve la Biblia se halla en el versículo 17. Al finalizar se nos dice que el hombre y la mujer de Dios puede ser enteramente equipado, completamente preparado para toda buena obra. Esa palabra equipado quiere decir capacitado. A manera de resumen, ¿para qué sirve la Biblia? Nos muestra cómo ser salvos y nos muestra cómo vivir cuando ya hemos sido salvados. La Biblia nos muestra cómo podemos ser salvos y nos muestra cómo hemos de vivir cuando ya hemos sido salvos o salvados. Dicho sea de paso, eso es lo que nos permite a cualquier maestro de la palabra, pastor, predicador, tener que tomar libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, en la manera en que enseñamos. ¿Por qué? Por lo que aprendemos aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, si simplemente enseñas la Biblia, van a suceder dos cosas. Si tú tomas este libro, lo abres, lo lees, lo explicas, van a pasar dos cosas en medio del pueblo que se reúne a escuchar esa enseñanza. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden pasar según lo que Pablo está diciendo? Uno, la gente se va a salvar, y dos, la gente que se salve va a aprender lo que significa ser salvo precisamente. Básicamente Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes mucho más de eso. Habla fielmente, Timoteo, en medio de esa cultura paganizada, en medio de una iglesia que tiene unas perspectivas quizás erradas de lo que significaba ser pueblo de Dios. Deja que la Escritura moldeen la vida de las personas que ella la escucha. Los moldeen para salvación y les moldeen su vida después de ser salvos. Yo espero que tú estés haciendo aquí una deducción. Si has podido concentrarte, si vas siguiendo la línea de esta enseñanza, de lo que la Biblia es, de quién la escribió, y en este punto, ¿para qué es la Biblia? O para salvación, o para vivir conforme a esa salvación otorgada, la deducción a manera de pregunta, en el sano juicio que tú deberías tener, lo que deberías estar pensando para tu propio interior es, si ese hombre que está parado allá al frente, lo que está diciendo es correcto, entonces yo como individuo debería preguntarme, o bien necesito aprender lo que significa ser salvo, es decir, ¿he sido salvado? O debo preguntarme, ¿estoy aprendiendo lo que significa vivir como una persona salva? Mira, muchos de nosotros creo que tomamos este texto y lo usamos, me refiero a todo el compendio, toda esta biblioteca, como ese tipo de mensajes que hemos visto por ahí, incluso que se imprimen como, mira, para una época de enfermedad, lee esto, para una época de tristeza, lee esto, para una crisis económica, lee esto.
Ustedes han visto ese tipo de resúmenes y que apuntan a un versículo bíblico. Es como si fuera hasta un recetario. Lo que mi alma necesite, voy a buscar el recetario para ver qué es lo que debo buscar. No. Lo que este texto nos está diciendo es, indaga si eres salvo. Y si ya lo eres, entonces léala para saber cómo debes vivir como una persona salva. Eso es lo que este texto va a revelar a ti. Tu condición delante del Señor. Si la conclusión es no soy salvo, te va a revelar el camino de la salvación. Y si la conclusión es sí lo soy, entonces te va a decir cómo debes vivir como una persona salva. Otra cosa que tú quieras buscar en ella no va a producir el propósito para el cual ella fue escrito. Pablo básicamente está recordándole a Timoteo el impacto que la palabra de Dios ha tenido en su vida, en la de Timoteo y en la de su familia. Timoteo ha tenido una herencia maravillosa de una familia que se ha expuesto a las Sagradas Escrituras. Versículo 14 que leíamos al inicio decía, tú, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido. ¿De quién las aprendió? De su abuela Loida y su madre Eunice. O al revés, siempre confundimos los nombres. Segundo Timoteo capítulo 1:5 lo dice, sí, la abuela Loida y en tu madre Eunice. Estas dos mujeres tuvieron un impacto maravilloso en la joven vida de Timoteo. Y eso que le sucedió a Timoteo, por medio de la herencia familiar, de personas expuestas a la palabra del Señor, que se la enseñaron, que creyeron en ella, que vieron en ella el camino para salvación y que esa palabra transformó la vida de aquellos que creyeron, es lo mismo que yo he podido ver en algunos de ustedes. Una de las cosas que muchas veces me han escuchado decir es ver cómo puede una familia crecer y llegar a este lugar. Cuando tú ves que las escrituras han sido abiertas en los padres y estos fueron llevados hacia los hijos y ver cómo crecen juntos como familia, es poder experimentar eso. Algunos de nosotros somos los primeros creyentes de nuestros hogares y gloria a Dios por eso. Y nuestro compromiso es que la siguiente generación sea expuesta a las escrituras, como pasó en este caso de Timoteo, y sigue pasando. Las escrituras entonces nos han sido dadas para hacernos sabios para la salvación. Ahora, esa frase, sabios para la salvación, se nos da sabiduría, esa que lleva a la salvación. Miren que no está diciendo que la Biblia no es la que salva. El texto no dice, mira, las Sagradas Escrituras te van a salvar. No, dice que te van a conceder sabiduría para que veas esa salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos hace sabios para poder ser, ¿qué? Salvos. ¿Recuerdan de qué trata el libro de los Hechos? Les decía en la frase del pastor Alistair Beck, Jesús es predicado. En el libro de los Hechos. Cuando tú ves la predicación de los apóstoles narrada en el libro de los Hechos, vas a encontrar, por ejemplo, al apóstol Pedro parado en la puerta hermosa de Hechos 4, capítulo 12, diciéndole a la multitud que les predicaba acerca de ese Mesías que ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado. Dice, mira, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quien salva es la persona de Cristo. Y las Escrituras revelan a la persona de Cristo. Pregunta para ti. Si la Biblia nos hace sabios y nos dice cosas que no podemos aprender en ningún otro lugar, ¿cómo recibes entonces la información que la Biblia dice acerca de tu condición delante de Dios? ¿Cómo te percibes delante de Dios? Está bien, tú puedes responder eso. Oh, mira, no ha sido mi mejor temporada. He tenido una época de mejor obediencia. No soy tan malo como los demás. La verdad que Dios y yo podemos mejorar nuestra relación.
pero ciertamente sé que el cielo puede ser un lugar en el que yo encaje. Bueno, la Biblia nos dice, empezando en Génesis, que Dios creó al ser humano para tener una relación con él. Pero el hombre le da la espalda a Dios. Y entonces el pecado entra en el mundo. Y el mundo tal como lo conocemos hoy es distinto como era el mundo originalmente. Esa belleza original y esa realidad de la relación de Dios con el hombre se vio arruinado por la rebelión del hombre. Y todos entonces, a partir de ese momento, nacemos en rebeldía y en oposición en contra de Dios, aunque tengamos a Dios en nuestra boca. Pero en medio de esa condición lamentable, Dios viene, porque Él es un Dios infinitamente maravilloso en amor. Y Él nos revela el remedio para esa condición de rebeldía. Y nos da a su propio Hijo en la figura de Él, el verdadero Salvador, el único Salvador, que es nuestro amigo, nuestro guía. Entonces, cuando los hombres y las mujeres creen en esta realidad que se revela en las Escrituras, se arrepienten de su condición de rebeldía a Dios, ahí, aplicado por el Espíritu Santo, ocurre una transformación y se genera una vida espiritual donde antes no existía. Y ahora el deseo de esas personas que han sido transformadas es tener una relación con su Señor de este lado de la eternidad, en dependencia de Él, pero sobre todo anhelando profundamente un estado de gloria donde el pecado no sea nuevamente tropiezo en su relación con Dios. La Biblia te dice, por ejemplo, que estás perdido. ¿Esa ha sido tu percepción? ¿Tú crees que lo que tú necesitas para caminar con Dios es mejorar tu moralidad, tu obediencia? ¿Tú crees que lo que hace falta para que seas consolidado en una verdadera relación con Dios es que yo debo ser más comprometido con la iglesia? Debo ser más comprometido en la lectura y en la oración. Todo empieza aceptando lo que este texto revela. La Biblia dice que estás muerto, perdido en tus delitos y en tus pecados. Y que Jesús vino a salvar y a buscar a los que precisamente estaban perdidos. Todos están perdidos, pero no todos son conscientes de su perdición. ¿Quiénes son conscientes? Los que escuchan esta verdad y dicen, ese soy yo, estás hablando de mí. Yo soy un perdido que necesita ser buscado y hallado por Dios. La Biblia entonces es capaz de hacernos sabios para la salvación. Ahora la última parte, les decía que sirve para dos cosas. Para hacernos sabios para salvación, y lo segundo es que nos equipa o capacita para vivir como personas salvadas. Estoy hablando entonces ahora de los creyentes. Y la mayoría de los creyentes hoy en día saben que debemos leer la Biblia con regularidad y con oración. Este es un texto que se lee y que se ora. La pregunta no es, ¿tú sabes eso? 10, o excelente, o la calificación que les daban a ustedes, 5. Todo creyente sabe que debe leer la Biblia y debe orar la Biblia. La verdadera pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? Porque realmente si deseamos crecer en la fe y en la devoción, debemos sumergirnos en las verdades de la palabra de Dios. No una llovizna, no que te salpique la palabra, no de la periferia, no la lectura del domingo, no, un verdadero chaparrón, un verdadero aguacero de la palabra. Porque cuando leemos, escuchamos, meditamos en la Biblia con regularidad, comenzamos a cambiar espiritualmente, buscando la santidad y volviéndonos más como Jesús. Encontré una frase, es larga y ya estamos culminando el sermón. Intenté reducirla, pero entre más la lees, más quieres más. En un libro llamado El Camino de la Vida de Charles Hodge, dice acerca de esta realidad lo siguiente: es sumamente irrazonable esperar ser conformados a la imagen de Dios a menos que la verdad acerca de Dios opere a menudo y continuamente en la mente.
¿Cómo puede un corazón que está lleno de los pensamientos y preocupaciones del mundo, y especialmente uno que a menudo es movido al mal por los pensamientos o visiones del pecado, esperar que los afectos que responden a la santidad, bondad o grandeza de Dios se fortalezcan dentro de él? ¿Cómo puede el amor de Cristo aumentar en el pecho de aquellos que casi nunca piensan en Él o en su obra? Esto no puede suceder sin un cambio en la naturaleza misma de las cosas, y por lo tanto no podemos progresar en la santidad a menos que dediquemos mucho tiempo a leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios, que es la verdad por la cual somos santificados. Sigue diciendo: cuanto más se traiga esta verdad a la mente, más se fortalecerá. Cuanto más nos comuniquemos con ella, entrando en su significado, aplicándolo a nuestro propio caso, apropiándonos de sus principios, apreciando sus motivos, regocijándonos en sus promesas, temblando ante sus amenazas, elevándonos por su influencia de lo visible y temporal a lo invisible y eterno, tanto más podemos esperar ser transformados por la renovación de nuestra mente para aprobar y amar todo lo que es santo, justo y bueno. Las personas distinguidas por su piedad han sido siempre personas de meditación, así como personas de oración, personas acostumbradas a retirar la mente de la influencia del mundo con sus mil alegrías y tristezas, y a ponerlo bajo la influencia de las doctrinas, preceptos y promesas de la palabra de Dios. Entre más leía uno, más quería. Al principio esa frase es irracional, que tú creas que puedes crecer en el amor de Dios, en el amor de Cristo, alejado de su palabra. Y al final dice: mira, estas personas que tú has admirado en su piedad han sido personas de meditación, de oración, y acostumbradas a retirar la mente de la influencia del mundo con sus mil alegrías y tristezas. Mira, recuerda, yo encajo en ambas generaciones, en la juventud y en la mayor. Soy un hombre casado, con una bella esposa, con la alegría que eso trae. Tengo un terremotico y un tornado que llamo hijos. Soy una persona que trabaja en nuestro oficio ministerial. Soy una persona que se enferma. Soy una persona que debe administrar. Soy una persona que debe vivir la vida como cualquiera de ustedes. Y yo sé, como creyente, lo que significa una agenda apretada en sostener en distintas etapas de nuestra vida, en la soltería, noviazgo, matrimonio, con hijos y con responsabilidades, la regularidad de la exposición personal a las Escrituras. Las Escrituras para nosotros, a los inicios de año, se vuelven como las dietas que prometemos en enero. Empieza diciembre, no voy a comer tanto, no voy a comer mucho, no voy a comer mucho, comí mucho, me engordé, debo empezar a adelgazar. Y muchos de ustedes hoy se abstendrán de participar de esa mesa porque quieren cuidarse. Y nuestros eneros en la palabra no terminan siendo nuestros diciembres en la palabra de Dios. Empezamos como si el nuevo año produjera en nosotros un ímpetu, un deseo superior. Yo entiendo cómo se vive la vida, hermanos. Pero si algo deberíamos evaluar, animarnos y esforzarnos individual y corporativamente, es precisamente a sumergirnos en la palabra del Señor. Les decía que esa era mi intencionalidad con el sermón. Se acabó el tiempo y ni siquiera les pude hablar del versículo 17, que dice cómo nos prepara, nos equipa para toda buena obra. Mi intencionalidad detrás de este sermón, mi oración ha sido que el que no es creyente y que tenga inquietudes sobre su alma, entienda que este libro se las resuelve, revelándole a la persona de Cristo para su salvación. Pero el que lo es, que entienda que no puede vivir la vida de piedad que espera vivir alejado de esta palabra. ¿Cómo es que la Biblia nos capacita o nos equipa para toda buena obra? Dice, en lo positivo nos enseña, eso es particularmente la doctrina. Estoy leyéndoles el versículo 16. Nos enseña la doctrina adecuada. Dice que nos reprende, palabra que no nos gusta. Básicamente es como un control posterior, nos refuta. Es decir,
Habla tu conciencia, tus propios prejuicios de lo que tú crees que es lo adecuado. Dice que nos corrige, básicamente nos repara, nos reconstruye. La imagen es como la del barco que se lleva a un dique seco que tenga que ser reacondicionado para sus viajes en el océano. Eso hace la Biblia con nosotros. Nos repara, nos capacita para en lo que hemos fallado, entonces poder vivir entonces en piedad. Y por último nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda a hacer lo correcto. Esa es la pregunta que deberíamos tener cada día en nuestras vidas. ¿Qué es lo correcto? Usted se levanta y dice, las decisiones que tengo que tomar a nivel laboral, económico, ¿qué es lo correcto? Usted tiene hijos y tiene que tomar decisiones sobre ellos. ¿Qué es lo correcto? Usted quiere saber cómo se debe relacionar con el sexo opuesto. ¿Qué es lo correcto? Las Escrituras entonces nos instruyen en justicia, nos corrigen, nos reprenden, nos enseñan. De esa manera somos equipados para toda buena obra de piedad. Y quisiera concluir con una pregunta. Ya sabes qué es la Biblia, ya sabes quién es el autor y ya sabes para qué sirve. ¿Qué le sucede a una cultura o sociedad, a una iglesia, a una familia o a un individuo que descuida las Escrituras? No encontrará la sabiduría para la salvación y no será equipado para la vida de piedad. Lo que le sucede a esta sociedad es que le ha dado la vuelta a la espalda a Dios y a su palabra. Lo que sucede en muchas iglesias es que han tomado el libro y esa imagen metafórica cuando la construyen, que la entierran para levantar los cimientos, para mí es una imagen literal, porque ahí dejaron la Biblia y no la volvieron a usar. ¿Sí han visto eso, no? Que de manera metafórica quieren poner en los cimientos de construcción la Biblia como para decir que ese lugar se edificará sobre la palabra, pero para mí es literal, olvidaron las Escrituras ahí. Familias disfuncionales que le han dado la espalda a Dios en las palabras. Quisiera Dios entonces no vernos ninguno de nosotros como uno de estos ejemplos a manera de individuos dándole la espalda al Señor y a su palabra. En el grupo de WhatsApp de la iglesia o de manera personal les compartiré un método regular de lectura. Hay algunos métodos que es leer la Biblia una vez al año o leer las Escrituras durante 2 años o hasta capítulo a capítulo durante 3 años. Es una manera de leer la Biblia sistemáticamente, anual o en 2 o en 3 años. Esos métodos tienen sus pros y sus contras, pero lo que siempre será contra es no leerla. Para mayor claridad sobre eso tendremos el resto de la mañana. Vamos a orar. Amado Señor Padre, al pensar en cómo orar después de escuchar tu palabra, meditar en ella, a nivel personal, quisiera decir perdón, porque muchas veces no se trata de que no crea lo que hoy hemos enseñado, sino que no vivimos corresponde a esta enseñanza. No valoramos y atesoramos tu palabra como inspirada por ti. La hacemos a un lado y vivimos bajo nuestros propios prejuicios. Cuando tenemos que hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús, a veces quisimos hacernos con nuestros argumentos para mostrar una mayor intelectualidad y no llevando a la mente de la conciencia de las personas a tu palabra. Y como creyentes, Dios, muchas veces hemos creído que la virtualidad o la enseñanza de otros van a reemplazar lo que tu propio Espíritu hace cuando personalmente nos sumergimos en tu palabra. Dios, no se trata de hacer promesas vacías como las dietas que empiezan en enero, pero sí se trata de pedirte perdón y al mismo tiempo, Señor, santificación a nuestros corazones y conciencias. Somos débiles y nuestra esperanza se halla en ti. Queremos ser un pueblo que valore tus sagradas escrituras y que se sumerja en tus sagradas escrituras. Te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén y amén.